Juan Ramón, aquí tenemos una foto. Total. Que bueno, salen varias personas. A ver qué te dice esta foto. Pero hay un señor que bueno, coméntanos un poco la foto en general y luego hablamos de un señor que ha cambiado un poco todo. Bueno, ojalá los pueda cambiar más, ¿no? Pero bueno, es una foto. A ver, yo formo parte de un think tank de pensamiento liberal que se llama Instituto Juan de Mariana, que se creó en el año 2004. Yo en ese momento tenía 20 años cuando formaba parte del equipo creador y bueno, pues era y es un think tank a través del cual pretendemos divulgar muchas de estas ideas liberales. ¿Qué es un think tank? Un think tank es un centro de pensamiento. Think, vale. pensar, y tank, acción, pues combinas el pensamiento con la acción, ¿no? Okay. Desarrollas ideas y luego las divulgas. De hecho, el germen de ese instituto, o mejor dicho, el germen de la Universidad de las Hespérides está en ese instituto. Es decir, el mismo equipo fundacional de ese instituto luego es el que se lanza a la Universidad de las Hespérides. Entonces, bueno, ese instituto desde 2005-2006, cada año entrega un premio a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad a una persona relevante para sus miembros y sus socios, ¿no? Bueno, ha recibido premios gente de todo tipo. El primero fue Luis Reche Albiol, que contribuyó en gran medida a que todo este movimiento esté en pie. No sé, Mario Vargas Llosa, a lo mejor otra personalidad que os suene más, pues también lo ha recibido. Bueno, más de 20 personas en los últimos 20 años lo han recibido, ¿no? Entonces, esta foto se produce en la entrega de este premio a una de las personas que está en la foto, que es Miguel Anxo Bastos, el profesor gallego del que antes os he hablado. Fíjate. Y que yo creo que si algún día se pasa por aquí, disfrutaréis como pocas veces con su discurso. Entonces, en ese acto de entrega de premios, por supuesto yo estaba, porque al profesor Bastos lo quiero y lo admiro muchísimo y me encantó acompañarle. Estaba también Gabriel Calzada, que es la persona que está más a la izquierda de la foto, que es el rector de la Universidad de las Hespérides y el fundador del Instituto Juan de Mariana. También es el presidente hoy en día del Instituto Juan de Mariana. Estaba el profesor Jesús Huerta de Soto al lado de Gabriel Calzada, que es mi profesor de tesis doctoral, es otra persona que ha recibido el premio Juan de Mariana en una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Es, en cierto sentido, el maestro de muchos de los liberales que están hoy activos en España. Yo tengo ciertas discrepancias doctrinales con él, pero sigue siendo una persona que me ha influido muchísimo y a la que quiero muchísimo. Y por último, hay una persona que se presentó a última hora y que no estaba en absoluto en el guión, ni mucho menos que estuviese en ese acto de homenaje a Miguel Anxo Bastos, que fue Javier Milei. Eso fue en mayo del año 2023. Es decir, fue hace algo más de 2 años. En ese momento, Javier Milei ya se quería presentar como candidato a la presidencia de la República Argentina, pero todavía ni era candidato oficial, ni por supuesto había una expectativa amplia de que fuera a ser presidente. ¿En ese momento qué os decía? ¿Él se veía posible? Él sí se veía presidente. O sea, él siempre ha tenido mucha convicción en su capacidad de llegar a la presidencia. Yo, viéndolo de fuera, digo, pues ojalá alguien... ¿Tú qué pensabas por dentro de ti? Ojalá alguien con ideas liberales llegue, pero creo que no va a ser, ¿no? Ostras. No, o sea... No, objetivamente es muy complicado que un outsider con estas ideas llegue además tan rápido a la presidencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue... o sea, claro, si uno ve ahora a Javier Milei, a lo mejor lo ve como una persona que busca mucho el foco, que busca mucho el aplauso, que busca mucho que lo agasajen y lo feliciten. Al menos en este acto, obviamente todo el mundo se dio cuenta de que estaba allí Javier Milei, pero en ningún momento reclamó el foco ni reclamó ninguna atención especial. No sé, uno podría haber esperado que desde la tribuna dijeran: ¿y nos acompaña Javier? No pidió nada, se mantuvo simplemente, o sea, fue a hacerle un homenaje a Miguel Anxo Bastos como uno más. Y bueno, unos meses después llegó a la presidencia de la República Argentina. Durante 2024 hizo cambios muy profundos en la estructura fiscal del Estado argentino, redujo mucho el gasto público, como no lo ha reducido ningún otro presidente en la República Argentina, cuadró el presupuesto, que esto es algo inédito casi en la historia de Argentina. Que son cambios que para la población es muy duro, ¿no? Porque es recortar todo. Claro, a ver, una población que está empobrecida y que malvive con lo que te da el Estado, a ver, ahí el problema ¿cuál es? Habréis escuchado muchas veces el refrán de no muerdas la mano que te da de comer, ¿no? Y Thomas Sachs, que era un psiquiatra libertario, decía: claro, no has de morder la mano que te da de comer, salvo que esa mano sea la que te impide alimentarte, ¿vale? Entonces, claro, con el Estado pasa un poco esto. El Estado te rompe las piernas y luego dice: no, mira, te voy a dar una muleta. No me rompas las piernas y deja que camine por mi propio pie. Entonces, en Argentina sucede eso, ¿no? El Estado te empobrece
y luego te reparte migajas. Entonces, claro, a corto plazo es duro en el sentido de, oye, que vamos a quitar las migajas porque es que lo estamos financiando con inflación y la inflación nos ahuyenta pues el ahorro, nos ahuyenta la inversión, y nos empobrece a largo plazo. Pero claro, eso es, o sea, si no corriges la inflación, el país no tiene absolutamente ningún futuro. Entonces, claro, a corto plazo es duro, pero es un proceso necesario para sanear el país y para que pueda crecer y para que pueda prosperar y por tanto para que el país sea, digámoslo así, autosuficiente sin inflación. Entonces, el primer año la verdad que estabilizó macroeconómicamente las cosas y yo creo que fue un año casi intachable. 2025 ha sido un año mucho peor, tanto político como económico. El gobierno ha cometido errores, yo creo que muy serios, incluso en temas de corrupción. No hay ninguna demostración fundada de que ha habido corrupción, pero hay sospechas y no se han dado explicaciones desde mi punto de vista suficientes o adecuadas para eso. Explicaciones públicas, no explicaciones ante un tribunal, que de momento ningún tribunal les ha pedido ninguna. Pero aún así, si hay sospechas, aunque sean sospechas infundadas generadas por medios de comunicación que tienen un interés directo en que caigas, porque claro, una de las medidas primeras que tomó Javier Milei fue quitarles toda la financiación a los medios de comunicación. Entonces, claro, todos los medios de comunicación están en contra e intentan caerle para que vuelva el subsidio, ¿no? Pero bueno, aunque sea una confabulación de los medios, tienes que responder adecuadamente y eso no se ha hecho. Y si no se ha hecho, pues es lógico que mucha gente sospeche que a lo mejor no es una confabulación de los medios, ¿vale? Y económicamente, a ver, ha sido un año que ahora en octubre, es decir, en unas semanas, se celebran elecciones de medio término. Es un mecanismo distinto al de España. Es un régimen presidencialista como Estados Unidos, entonces cada 4 años se escoge al presidente y cada 4 años, pero en momentos alternos, se escoge a la mitad de la Cámara. Eso es así para que los poderes legislativo y ejecutivo estén muy divididos y para que no se escoja siempre en una misma votación todo y que una persona concentre todo el poder. Entonces, ahora hay elecciones donde se elige a la mitad del poder legislativo. Claro, Javier Milei, aunque ganó la presidencia, no tiene mayoría en absoluto en las cámaras, casi no tiene diputados, entonces no puede aplicar gran parte de las reformas y de las bajadas de gastos y de impuestos que le gustaría aplicar. Es más, el legislativo durante los últimos meses le ha estado aprobando aumentos del gasto para reventarle el equilibrio presupuestario y que el país quiebre, porque realmente es una oposición que dice quiero que el país quiebre para que este señor lo depongamos, caiga y tomemos el poder, que es lo que hizo exactamente el peronismo en el año 2001, cuando lleva a Argentina a la quiebra y el presidente del momento, que era el presidente electo en las urnas, de la Rúa, como claro, quiebra el país, es todo un desastre, se tiene que ir en helicóptero y llegan al poder sin elecciones. ¿Se tiene que ir en helicóptero? Sí, se tiene que ir en helicóptero de la Casa Rosada porque, claro, se decreta el corralito porque quiebra el sistema bancario argentino y quiebra el sistema bancario argentino porque los peronistas en el Congreso votan repudiar la deuda pública argentina, es decir, votan que no se pague la deuda pública argentina. Los bancos argentinos estaban cargados de deuda pública, no se paga la deuda pública, los bancos quiebran, los depósitos de la gente que están en los bancos pues no pueden pagar y se decreta el corralito, usted no puede acceder a su dinero en cuenta corriente. Wow. Claro, la gente estaba cabreadísima, como es lógico, porque te expropian tus ahorros. ¿Hacia quién canalizan el descontento? Hacia el presidente. El presidente lo sitian y se tiene que ir en helicóptero y hay un vacío de poder y dicen, bueno, pues gobierno de concentración tomado por los peronistas. Entonces, ahora están intentando hacer algo similar. Vamos a cabrear el país, vamos a echar a este señor y vamos a recuperar el poder. Claro, eso te genera miedo entre los inversores. Si tú tienes a la mitad o más de la mitad del legislativo y de la fuerza electoral del país diciendo que no van a pagar la deuda, que no quieren pagar la deuda, que van a volver a los mismos vicios del pasado que generaron una inflación galopante y que han destruido el país, pues si tú eres inversor dices, yo aquí no me meto. Entonces, ha habido una huida de activos argentinos, eso ha aumentado los tipos de interés, ha depreciado el peso, ha generado incertidumbre interna, la economía que estaba creciendo ha dejado de crecer, hasta el punto de que bueno, ya estaban muchos armándole a Milei el gobierno provisional. Ya estaban diciendo, bueno, este señor se va a tener que ir, como de la Rúa en 2001, y vamos a montar un gobierno de concentración, que estará, claro, capitaneado por peronistas. Parece que ahora el gobierno estadounidense le va a dar un crédito para refinanciar deuda, porque muchas veces se habla de créditos como si Milei estuviese asumiendo cada vez más deuda y más deuda y más deuda. No, no. La deuda que coges para refinanciar los vencimientos de deuda que ha recibido. Claro, es que hay que entender que Argentina es un país al que nadie quiere financiar y que tiene mucha deuda. Entonces, tiene dos opciones. O impaga la deuda, pero entonces nunca recuperará la credibilidad para que nadie le quiera prestar, o busca formas de refinanciar. ¿Milei cómo buscaba refinanciar? Pues mejorando la credibilidad del país. Mira, tengo equilibrio presupuestario, he estabilizado el valor de la moneda, voy a abrir la economía, como diciendo, Argentina ha cambiado, Argentina ya no es la que era, volved a invertir en Argentina. ¿Qué pasa? Llega el peronismo y dice, no han cambiado, cuando podamos volveremos a hacer lo mismo o peor. Entonces, ahuyentas el capital. Claro, tienes vencimientos de deuda, no puedes refinanciar, pues
¿Por qué se mete ahora Estados Unidos? ¿Qué buscan ellos metiéndose Bueno, ahí? a Estados Unidos considera a Milei y al gobierno de Milei como un aliado geopolítico. Entonces lo que Vale. han dicho es, no vamos a permitir que la desestabilización política interna haga caer a este gobierno por falta de financiación. ¿Crees que eso es aceptar un favor que luego en un futuro tienes que pagar? Sí, por supuesto, pero eso es la geopolítica. O sea, no estoy diciendo... O sea, idealmente, Argentina no debería depender de la financiación de los Estados Unidos. Debería tener mucha más autonomía, incluso para establecer relaciones comerciales, con China, por ejemplo, que es otro socio súper relevante. Pero claro, es que si estás endeudado, estás hiperendeudado y tienes vencimientos de deuda que no puedes atender, por desgracia no tienes esa autonomía. Es como cuando España en el año 2012-2013 decían, es que los mercados nos exigen tipos de interés muy altos y no somos soberanos para... Ya, claro, si es que te endeudas, pues estás vendido al que te dé financiación, no tienes otra, ¿no? Entonces, la situación económica de Argentina, social y política, es desgraciada y tienes que jugar con las malas cartas que tienes a tu disposición. ¿Cuál es la menos mala de esas malas cartas? Pues probablemente beneficiarte. Claro, si Estados Unidos te está diciendo, oye, te voy a refinanciar a un tipo de interés mucho más bajo que el que estás pagando. A ver, hombre, sí, depende que te pidan a cambio, claro. Si simplemente te piden, pues eso, que los consideres un aliado geoestratégico y no te acerques tanto a China, pues a lo mejor vale la pena pagar ese precio, que creo que no habría que... O sea, que idealmente no habría que pagarlo, creo que es un precio, efectivamente. Pero la alternativa, ¿qué es? ¿Quebrar? ¿Otra vez? Ya. Volver a la inflación galopante, abrir un proceso de desorden social y político en una guerra de vamos a tumbar a este señor ilegítimamente y vamos a colocar a... O sea, creo que ese panorama es mucho más sombrío que el, oye, voy a buscar a ver quién me quiere financiar y obviamente voy a tener una relación geopolítica mucho más cercana con aquellos que me estén ayudando que con quienes no. También el peronismo lo intentó, cuidado, que aquí parece no. O sea, el peronismo pidió una línea de crédito a China y China se la dio. Entonces, claro, eso también implica que China se va a cobrar favores en la medida de lo posible. Ya. Entonces, Juan Ramón, Javier Milei, en el poder que puede llegar a tener sin estas oposiciones, ¿está siendo fiel al liberalismo? A ver, lo primero es, Javier Milei, afortunadamente, y esto cualquier político, no es un tirano, ¿vale? Entonces lo has dicho muy bien. Con el poder político que tiene, que es bastante escaso, Exacto. ¿qué está haciendo? Porque algunos dicen, no, es que no ha hecho nada de lo que Claro. dijo que quería hacer. Claro, es que no puede hacerlo. Porque no tiene todo el poder del Estado a su disposición. De hecho, tiene muy poquito poder para lo que suele ser un presidente argentino, ¿no? Entonces, dentro de lo que puede... Yo creo que el gran logro que ha hecho Javier Milei ha sido reducir el tamaño del Estado de una manera muy sustancial. El Estado argentino, el gobierno federal, porque además Argentina es un país también descentralizado y por tanto la parte del gasto que controla Javier Milei ni siquiera es la mitad de todo el gasto público argentino, ¿no? Bueno, el gobierno federal, antes de Milei, con el peronismo o con el macrismo, que es como el PP, digamos, de allí, o sea, que no es que fuera el peronismo por ser el PSOE sino que el macrismo lo mismo, pesaba en torno al 22% del PIB. Vale, Javier Milei lo ha dejado en el 16%, es decir, en un año ha bajado 6 puntos, que es muchísimo, de gasto público sobre el PIB. Y eso te ha permitido cuadrar las cuentas, de hecho. Entonces, que el ajuste haya sido esencialmente a través del gasto y de una magnitud así, yo creo que es un logro muy, muy destacable. Luego, durante el tiempo que le dieron de gracia, porque claro, nada más salió elegido, aunque el legislativo lo tenía de uñas, tampoco podían decir no te vamos a permitir absolutamente nada, porque te acaban de validar las urnas con el 56% de los votos. Entonces, un bloqueo total a su acción de gobierno habría sentado muy mal a la población argentina. Le habrían dicho, bueno, dejadle hacer algo, ¿no? Entonces le dieron un tiempo de gracia para hacer ciertas cosas. No muchas, no todas las que quería hacer, pero algunas. Madre mía. Y durante ese periodo de gracia sí aprobó un proceso de desregulación muy potente para lo que es Argentina. Por ejemplo, una de las más sonadas fue la desregulación del mercado inmobiliario. Había una ley de la vivienda muy parecida a la de España, desreguló y si uno mira, la oferta de pisos en alquiler se disparó inmediatamente después de toda la desregulación, ¿no? Entonces, yo creo que ha apuntado en la buena dirección. Menos gasto público, menos impuestos y más desregulación. Hablas en pasado, es como si se le fuera a acabar el poder dentro de poco. Bueno, es que durante este año no se le ha permitido hacer nada, aparte de los errores políticos que ha cometido, que los ha cometido, el legislativo, como ha empezado a oler sangre, dice, este señor ya no tiene tanta gracia del pueblo, etcétera, ya no le voy a pasar ni una, porque además, si bloqueo, le van a ir las cosas peor, eso aumentará el descontento y entonces me lo voy a cargar más fácilmente. Entonces, este año no ha podido hacer prácticamente nada. Si en las elecciones de octubre, finales de octubre, saca un resultado decente,
quizá pueda volver a hacer cosas y eso sería muy deseable, pero sobre todo cuando se determinará si tiene, por el sistema electoral argentino, si tiene respaldo político suficiente para hacer cosas o no, serán las elecciones presidenciales de 2027. Primero porque tiene que salir elegido o no, entonces se queda o se va, y porque en ese momento habrá habido ya un ciclo electoral completo del legislativo y si el ciclo electoral completo le ha ido bien, debería tener una mayoría más o menos amplia en el legislativo como para poder hacer las cosas. Ahí será cuando veremos si aplica un programa aún más ambicioso de lo que ya ha hecho, que yo creo que lo que ha hecho para ser Argentina ya es mucho, pero claro, Argentina ahora no es Suiza, ¿no? O no es Liechtenstein, en el sentido de, o no es Singapur. Javier Milei, supuestamente, según lo que nos ha dicho, y yo creo que es así, porque son sus ideas profundas, luego se podrá corromper en el poder como todos los otros políticos. Todo lo que he dicho antes es perfectamente aplicable a Javier Milei, no lo estoy exceptuando. Pero lo que nos ha dicho es, yo quiero un estado muchísimo más pequeño para Argentina, con mucha menos regulación, muchos menos impuestos y mucho menos gasto público, como puede ser Singapur, etc. Bueno, eso no es Argentina ni de lejos hoy en día. Entonces, será, yo creo, más en la siguiente legislatura, si tiene respaldo en el Congreso, donde veremos si es así o si nos ha engañado y es solo un discurso de cara a la galería para atraer un determinado perfil de voto.